Dios liberta a todos los que están oprimidos. El ángel del Señor anunció a unos pastores el nacimiento de Jesús y lo reconoce como Salvador. Ese hecho está en Lucas 2:11. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, lo llevaron al templo para circuncidar. Allí se encontraba Simeón, y cuando Simeón vio a Jesús, lo reconoció también como Salvador y dijo a Dios que sus ojos habían visto al Salvador del mundo. El apóstol Pedro, luego de la muerte y la resurrección de Jesús, dice que Dios lo reconoce y lo exalta como príncipe y salvador del mundo. En Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vemos que Jesús es el Salvador del mundo. Es aquel Salvador que Dios había anunciado a través de los profetas, hoy ya muerto en la cruz por nuestros pecados. A través de Jesús, Dios hace posible la salvación para toda la humanidad. Jesús es el Hijo de Dios. En Lucas 9:35 el Señor nos dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En la historia del endemoniado Gadaremos, vemos que él también lo reconoce como el Hijo de Dios, o mejor dicho, vemos que los demonios también reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Lucas 8, del 26 al 39. ¿Sí? Entonces Jesús andaba caminando y entonces se le apareció este hombre y le dijo en el versículo 29 del capítulo 8, dice, en el versículo 28 dice: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Ves? Entonces después más adelante vemos que Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Entonces él le dice: me llamo Legión. O sea que este hombre tenía una legión de demonios y por ende no razonaba, no entendía bien lo que hacía y vivía en un cementerio. Vemos entonces que hasta los demonios reconocen a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Jesús es Dios. Los discípulos también reconocen a Jesús como el Dios Altísimo. En otra ocasión se encontraba Jesús con los discípulos en el mar y ocurrió una gran tormenta. Entonces Jesús se quedó dormido y los discípulos asustados lo empezaron a llamar. Y entonces Jesús se levantó y a gran voz detuvo esta tormenta. Entonces ellos se quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Ves? Esa historia la encontramos en Lucas 8 del 22 al 25. Vemos que hasta los discípulos también reconocen a Jesús como el Dios Altísimo. Estuvimos viendo los pasajes del libro de Juan, donde vimos que Dios en el principio era el Verbo. Eso está en Juan 1:5, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y para Él fueron hechas. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne por nosotros, se despojó de su gloria para convertirse en hombre. Dejó de ser sobrenatural para convertirse en natural. El libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que Cristo dejó su gloria para convertirse en hombre, y no solamente que Él siendo Dios ya tenía que estar en un cuerpo carnal, sino que también cumplió y obedeció las leyes de este mundo. Sí, porque dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos entendido, o cuando nosotros estudiamos, sí, teológicamente la historia, nos damos cuenta que todo aquel que moría en una cruz era considerado maldito, o sea, era una maldición morir en una cruz. Jesús se hizo maldición por nosotros. En el versículo 9 continúa diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso es estudiar la palabra. En el libro de Colosenses, de capítulo 1, del versículo 15 al 20, también vemos otra muestra de que Jesús es Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí está hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Jesús es Dios, es la persona de Jesús. Qué hermoso, ¿no? Entonces vemos que cuando Jesús habla, Dios habla. Cuando Jesús perdona, es Dios el que está perdonando. Jesús es Dios, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. Jesús es la promesa hecha a Abraham para el perdón del pecado de la humanidad. Jesús es ese ser que murió por ti y murió por mí para darnos la oportunidad de ser salvos, de entrar al reino de los cielos. Dios, a través de Jesús, fue el que murió en la cruz. Él fue el que venció el infierno, Él venció el pecado, para que todo aquello que separara a la humanidad de Dios pudiera ser perdonada y darle la oportunidad a que fueran salvos. Pero, querido amigo, esto no quiere decir que como Cristo murió por mis pecados, yo no tengo que hacer nada. Todo acto necesita de una acción. ¿Cómo así? Yo tengo que necesito reconocer ante Jesús que yo estoy mal, que soy pecador, que soy un mentiroso, un fornicario, un hechicero, un adúltero de corazón. Tengo que reconocer ante Él para que Él pueda perdonarme. Y no solamente reconocer, porque hay muchas personas que hoy dicen, Señor, perdóname porque he mentido, y siguen viviendo una vida
en pecado. No, Dios quiere que tú te apartes del pecado, porque en la Biblia también dice que sin santidad nadie entrará al reino de los cielos, que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto quiere decir que Dios no le gusta el pecado. Dios quiere que una vez que nosotros reconozcamos ante Él que estamos mal, que somos pecadores, Él quiere que nosotros también nos apartemos del pecado, vivamos una vida santa. Santa quiere decir apartado ¿para quién? Para Dios, para su obra, para su servicio. Entonces, Él a través de la palabra, que es el mismo Jesús, nos quiere mostrar cómo es esa vida correcta que tú y yo debemos seguir y debemos actuar para su obra y su ministerio. Esperemos que te haya gustado este video, que haya quedado claro quién es Jesús. De igual manera, aquí abajo en los comentarios deja el tuyo para así estar respondiéndote, y si tienes alguna pregunta estar ayudándote y aclarándote. Recuerda de suscribirte para que estés llegando notificación de los próximos videos que vamos a estar tratando. Si este video te ha gustado, regálanos un me gusta. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Oh Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.